a hablar sobre 4 literatos más conocidos del Perú. Hablaré de 3 hombres y una mujer. Por favor, estemos atentos a lo que exponeré, ya que al culminar mi exposición haré una ronda de preguntas a 5 compañeros. Comencemos. Del primero que hablaré va a ser de César Vallejo. ¿Quién fue César Vallejo? César Vallejo fue un escritor y poeta peruano. Es considerado uno de los innovadores en la poesía por los años de 1900. Según el gran escritor Thomas Merton, es uno de los escritores católicos más importantes después de Dante. Vamos con un poco de sus datos personales. Nombre de nacimiento: César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un buen peruano. Falleció el 15 de abril de 1938. Él vivió 46 años. Algunos de sus libros más conocidos fueron Los Heraldos Negros, Paco Yunque y Morir en París. Al ya haber terminado un poco de sus datos personales y quién fue en realidad, vamos a meternos más en su historia. César Abraham Vallejo murió lejos de su patria. Eso no quiere decir que haya muerto triste o algo así. Él murió muy feliz, ya que murió en París, la ciudad que él más amaba. Tuvo 10 hermanos. Él se hizo conocido gracias a que fue muy perfeccionista en todo lo que hacía, hasta llegar al punto que nunca se sintió satisfecho con lo que hacía. Por los años 1913, ingresó a la Universidad de la Libertad, en Trujillo, y se graduó de bachiller con una tesis en el Perú, con una tesis de el romanticismo en la poesía castellana. Bueno, al culminar de hablar de César Vallejo, quisiera dar mi opinión a lo que él dejó. Siento yo que él ha dejado en sí todo el transcurso de lo que es la literatura, la escritura, la poesía, una gran enseñanza al nunca nunca conformarnos con muy poco. Él nos ha enseñado a que seamos perfeccionistas y bueno, sé que no está tan bien serlo porque eso produce estrés, todo, pero depende de quién. Él nos enseña a que cuando una persona quiere escribir, se dé su tiempo, se centre en qué va a escribir y se fije solo en eso y sin ninguna distracción alguna. Al terminar de hablar de César Vallejo, quiero comenzar a hablar de un buen hombre llamado Ricardo Palma. ¿Quién fue Ricardo Palma? Ricardo Palma fue uno de los escritores más importantes del Perú, es uno de los escritores más importantes del Perú, pero sin embargo no es tan conocido fuera del país. Vamos con los datos personales. Nombre de nacimiento: Manuel Ricardo Palma y Carrillo. Nació el 7 de febrero de 1833 en Lima, Perú. Falleció el 6 de octubre de 1919. Él vivió 86 años. Falleció también en Lima, Perú. Algunos de sus libros más conocidos fueron obviamente Las tradiciones peruanas, Las tradiciones en salsa verde y Cachivaches. Al ya acabar con lo que él fue y sus datos personales, vamos a meternos también más a fondo y empezaremos a hablar sobre su historia. Él fue hijo de Pedro Ramón Palma Castañeda y de Guillermo Carrillo Pardos, pero dicen que ella era su abuela y su verdadera madre era la hija, o sea, Dominga Soriano, que lo tuvo con tan solo 16 años. Aparte de eso,
Él, con tan solo 15 años, fue director del periódico El Diablo, que en estos momentos vendría a ser el periódico El Comercio. El 4 de julio de 1855 fue iniciando como masón en la Lógica Chalaca del Callao Concordia Universe. Participó en un grupo de civiles y militares liderado por José Gálvez, que al fracaso de Castilla hizo que abandonara el Perú con rumbo a Chile. Duró 2 años ahí, desde 1862 hasta 1863 por ahí. O sea, fue como un año, o también dicen que fueron 2 años. Formó también parte del combate de 2 de mayo del 1866 como asistente de José Gálvez. En 1872 publicó Tradiciones, cuyo ciclo de esta como serie o de todos sus relatos terminó en 1910. También tuvo un hijo llamado Clemente con una ecuatoriana, Clemencia Ramírez, algo así. Ramírez. En 1876 se casó con Cristina Ramón y tuvieron 7 hijos. Oh my God. Que se llamaron Félix, Angélica, que por cierto ella fue una gran feminista. I love you so much. Ricardo, Peregrina, Cristina, Cristian y René. En 1884 se hace cargo de la Biblioteca Nacional, que su cargo duró 28 años. A esto lo llamaron, hasta ahora creo que más conocido, como el bibliotecario mendigo. Se hizo llamar el bibliotecario mendigo, como les acabo de contar, y fallece en Miraflores. Al culminar de hablar de Ricardo Palma, ya que lo que les estoy contando es algo resumido, daré mi opinión a lo que él hizo. La verdad es, si te pones a pensar en que un chico con tan solo 15 años se vuelva director de una de las grandes, pues, empresas o de periódicos, es como tan loco porque es un cargo muy importante, ya que fue el director. Mis respetos a Ricardo, porque no veo en estos momentos a un chico con 15 años dirigiendo un periódico. O sea, siento que nadie lo ve en esos momentos. Así que, Ricardo, lo eres todo, hermano. Bueno, culminando con hablar de Ricardo, empezaremos a hablar de Mario Vargas Llosa. Bueno, ahora vamos a hablar de un gran escritor y político peruano que viene a ser Mario Vargas Llosa. ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Es un escritor y político peruano, como lo acabo de decir. Es considerado uno de los más importantes ensayistas y novelistas contemporáneos. Él ha obtenido demasiados premios, como uno de los mayores premios que ha obtenido, uno de los logros mayores, fue el Premio Nobel de la Literatura 2010. También obtuvo el de Cervantes en 1994, el más importante en la lengua española. También obtuvo el de la Biblioteca Breve, que fue en 1962, el Premio Leopoldo Alas en 1959, entre otros más. Un poco de su información personal viene a ser que él se llama Jorge Mario Vargas Llosa. Él nace el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Él actualmente tiene 84 años. Algunos de sus libros más conocidos vienen a ser La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, El hablador y
la Casa Verde, que contiene como escenario a su gran Piura, donde tuvo pocos años de estatus allí. Él estudió en el colegio Leoncio Prado, donde obtuvo muchas ideas para poder lanzar su libro En la ciudad y los perros en 1962. Lo invitaron a ser parte del jurado a los premios de la Casa de las Américas. También se integra a la revista cubana Casa de las Américas como miembro del consejo de redacción. También podemos decir que fue traductor de la UNESCO en Grecia y que todo esto lo ayudó a él poder cumplir más sus logros, sus metas, ya que él es muy conocido. A ser tan conocido y tener un buen estado en sí de toda su carrera, obtuvo un premio muy importante que, como lo dije, fue el Premio Nobel de la Literatura, que fue en el 2010, y hasta ahora es conocido como uno de los más importantes novelistas y ensayistas. Ha tenido una carrera impecable, aparte de que es político, creo que es muy aparte. Y eso fue todo lo de Mario Vargas Llosa. En sí, mi opinión personal, creo que últimamente estamos oyendo tanto de escritores que han empezado a muy corta edad y es como que muy wow, ya que la manera de cómo escriben, cómo se concentran, cómo hacen las cosas detalladas y muy bien hechas, dejan muy buena enseñanza y dejan, por ejemplo, las vistas internacionalmente al Perú cambian un poco al ver la escritura que ellos hacen. Bueno, entonces ya culminamos con lo que es Mario Vargas Llosa. Ahora empezaremos a hablar sobre la última, pero no menos importante, la más guapa, hermosa, Clorinda Matto de Turner. Empecemos. Ya, bueno, ahora hablaremos, como lo dije, de la gran Clorinda Matto de Turner. ¿Quién fue Clorinda Matto de Turner? Clorinda Matto de Turner fue una destacada escritora peruana. Fue una de las precursoras del género indigenista. Es considerada como una de las precursoras de la novela hispanoamericana, junto a Juana Manso, a Mercedes de Marín, entre otras. Inspiró grandemente a las mujeres, estaba a favor de los indígenas. Fue una mujer demasiado independiente. Fue una mujer que le gustaba la física, la historia natural, la filosofía. Un poco de su información personal viene a ser: ella se llamaba Grimanesa Martina Matto de Turner Uzandivaras. Nació el 25 de octubre de 1909. Ella falleció a los 56 años en el año 1965. Algunos de sus libros más conocidos fue Aves sin nido, Turn from the Nest, Herencia, entre otros más. Ella vivía con papá, mamá y sus dos hermanos, Daniel y David. Ella era, por así decirlo, muy chancona, hasta que ese ciclo de ser muy chancona la llevó a obtener una beca en un colegio muy conocido. Era un colegio que ella deseaba mucho. Al obtener ella la beca, justo su madre muere. Al morir la mamá, ella tuvo que dejar la beca en sí y empezar a ser doméstica, ama de casa, a cuidar al papá y a sus hermanos. Ella es considerada como una de las grandes defensoras de las mujeres. Fue una de las primeras feministas que tuvo el Perú. Fue también amante de poder defender a los indígenas. Le gustaba que haya mucha equidad en el Perú, ¿verdad? Por eso la amo. Ella
todos los libros que ella hacía, todo lo que hacía, a tener una carrera demasiado transparente, hasta el punto de que en una obra que ella escribió, decía de que en los tiempos que ella estaba, los curas abusaban sexualmente de las mujeres, de cualquier mujer que a ellos se les apetecía. Al ella subir un libro de este contexto, de este tema, la religión pues se le vino encima, se le vinieron demasiadas cosas, la metieron presa. Al ella cumplir los años que le dieron en cárcel, sale y empieza a volver a hacer la carrera que ella tenía, pero la religión no se quedó satisfecha y es cuando le queman la biblioteca que ella había obtenido. Y no solo la quemaron la biblioteca, la quemaron a ella misma dentro de ella. Y una al escuchar esto es como te das cuenta de todo el machismo que ha habido antes y no poder decir de que ya no hay, ya que podemos ver más casos de mujeres que pasan lo mismo. Así que pues hemos visto que ella es una mujer muy fuerte, muy transparente, que hace notar de que uno no tiene que quedarse callada. La amo, es la mejor, esa mujer hermosa, 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 hermosa. Y bueno, creo que eso ha sido todo lo que he expuesto. Ojalá les haya gustado el profe Renato. Es un pro, es un capazo en lo que hace, lo amo. Bueno, y ahora vamos a seguir con las preguntas. Camila del futuro. Bye.